Luto oficial por la muerte de Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española que tras una larga enfermedad nos dejaba el domingo. Hoy encontramos banderas a media asta en señal de duelo y palabras de vecinos y políticos que han querido mostrar su apoyo a la familia de Adolfo Suárez. Bienvenidos este lunes 24 de marzo a los informativos de Televisión Guadalajara. Hoy es un día marcado por la pérdida de una de las figuras más importantes de la democracia española. En este día todos han querido sumarse al dolor por la muerte del expresidente. Un equipo de Televisión Guadalajara ha salido a la calle para conocer la reacción de los vecinos de la capital. Sentimiento generalizado de lamento por la pérdida de uno de los presidentes de España más queridos. Y en la página de deportes, José Virgilio, hoy toca análisis del fin de semana. Análisis del fin de semana que ha sido intenso, con resultados pues prácticamente para todos los gustos, pero en líneas generales algún puntito se nos ha quedado por el camino. Y es que si analizamos, por ejemplo, lo que pasó ayer en el Pedro Escartín, los hombres de Carlos Pérez Albachúa, el Deportivo Guadalajara dio la cara, pero se tuvo que conformar finalmente con un empate a 1 frente al líder, la Hoya Lorca. Insistimos, mereció más el Deportivo Guadalajara, pero al final fue un punto que sabe bien porque le vale para seguir en puestos playoff. Por cierto, gran entrada y comunión total entre la parroquia morada y su equipo, que quiere estar entre los 4 primeros. Si hablamos también de fútbol, pero en este caso de tercera división, primer triunfo en este año 2014 para un equipo que lo necesitaba. El Club Deportivo Azuqueca fue frente al Ellín de Yoyo Ocaña. Luego vemos los goles. El primero, como han visto, lo hacía Quique Ureña, el segundo llevaba la firma de Esaú. 0-2, victoria importantísima, siguen por encima de los puestos de descenso. Y a quien se le escapó también al menos un puntito fue al Balonmano Guadalajara, con Mateo en la grada e Ike Cotrina dirigiendo al equipo después de ir 27-27 y con ventaja al descanso, terminó perdiendo contra el tercero Naturjao La Rioja por 30-27. Y si hablamos de fútbol sala, también tenemos una mala noticia, en este caso para el Brihuega. Dio la cara frente al Levante, el tercero de la clasificación, pero un gol a falta de 5 segundos le hizo ser derrotado por 4-3. Además de todo esto que han visto, hablaremos también de baloncesto. Y sí que hemos tenido buenos resultados, con victoria tanto del Ceba en Les Plata como del Alza Básquet Azuqueca en la Liga EVA. Como siempre, aproximadamente 25 minutitos. Enseguida nos vemos y nos cuentas todo. Hasta en un ratito. Hasta ahora. Mientras tanto, no se muevan porque tenemos más cosas que contarles. Se suspende hasta el 30 de septiembre el juicio contra las 10 personas de nacionalidad china que trataron de robar una furgoneta a punta de pistola. Triste noticia la que nos deja el fin de semana en la provincia. Fallece un camionero tras volcar el vehículo que conducía. La Fundación Siglo Futuro homenajea a su presidente honorífico, Joaquín Barraquer. Lo hace con un concierto con la Orquesta de Guadalajara. Pedro Solís visita Azuqueca de Henares para mostrar sus 2 cortos premiados y participar en un coloquio con todos los asistentes. Lo anunció su hijo el viernes y se cumplió el plazo. Pasados unos minutos de las 3 de la tarde del domingo, fallecía Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, figura clave de la transición junto con el rey. Suárez deja tras de sí todo un legado de actos y de cariño entre los ciudadanos de un país que siguen rindiéndole homenajes. España vive 3 días de luto oficial en los que no se va a celebrar ningún acto como muestra de respeto y condolencia por la pérdida de esta figura irrepetible. Día de duelo también para la provincia de Guadalajara. La muerte de Adolfo Suárez se ha dejado sentir también en nuestra provincia. Hoy ondeaban banderas a media asta en los edificios institucionales presentes en la capital. Ayuntamiento, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Audiencia Provincial bajaban sus banderas. España comienza sus 3 días de luto oficial por la muerte del primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez. Una ausencia que también se ha dejado notar en nuestra provincia. Banderas a media asta lucían hoy en los edificios institucionales de nuestra capital. Bajo un cielo cubierto con las nubes, ondeaban de esta manera las banderas del Ayuntamiento de la capital, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Audiencia Provincial. Una imagen que se repite en cada una de las ciudades y pueblos de nuestra geografía española.
Estas no son las únicas muestras de apoyo a la familia de Adolfo Suárez, porque las Cortes de Castilla-La Mancha han acordado por unanimidad una declaración institucional como muestra de condolencia y solidaridad con la familia del expresidente. Desde el Parlamento regional destacan la figura del expresidente y señalan que será recordado como una de las personalidades clave que, junto con el rey y el resto de españoles que trajeron la democracia y con ella la Constitución española, con la cual vivimos en paz y libertad desde hace más de 35 años. Un espíritu de diálogo y concordia que se imprimió en el texto constitucional de la primera legislatura democrática, presidida por don Adolfo Suárez, y que han sido factores determinantes cuyos beneficios alcanzan a todos los españoles y, por supuesto, también a los castellano-manchegos. Condolencias a los familiares, las que también han llegado desde los diferentes representantes políticos. En el caso de nuestra provincia, comenzamos con las palabras de Ana Guarinos. Esto decía la presidenta de la Diputación y también presidenta del Partido Popular en Guadalajara. Como presidenta de la institución provincial y como presidenta también del Partido Popular, quiero trasladar mi más sentido pésame por el fallecimiento de un gran hombre y un excepcional político como fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue una persona que le tocó vivir un momento muy complicado de la historia de España, le tocó liderar y protagonizar el cambio de un régimen dictatorial a un régimen democrático, le tocó hacer posible el entendimiento y liderar el entendimiento entre todos los españoles, la concordia entre todos los españoles, para hacer posible esa unidad de España, que era también prioritario, para hacer posible también esa Carta Magna que tenemos hoy, que es la Constitución Española de 1978. Fue una pieza clave en la transición política española, junto con otra persona, que fue Su Majestad, el rey don Juan Carlos I, dos personas sin las cuales hoy la historia de España se hubiera escrito, pero de manera diferente a como hoy la conocemos, y desde luego, como digo, para mí es una persona de referencia en aquel momento único en su tiempo, y desde luego una persona que antepuso en todo momento el interés general de España y la unidad de España por encima de los intereses políticos, incluso de los propios intereses personales y familiares. Es una persona que, a pesar de que se le han borrado muchos de sus recuerdos como consecuencia de la enfermedad que ha padecido en los últimos años, él posiblemente se haya olvidado de muchas de las cosas que hizo, pero ni España ni los españoles olvidaremos lo que él hizo por España, que fue contribuir decisivamente a ese cambio y al sistema que nos está tocando vivir hoy. Quiero trasladar finalmente todo mi cariño y mi afecto hacia el hijo, hacia los hijos y desde luego hacia toda la familia y amigos de Adolfo Suárez. Fue una gran persona, un ser humano excepcional y como tal le tendremos siempre nuestro recuerdo. Desde el Grupo Socialista, el encargado de hablar sobre la importancia de la figura del expresidente y su fallecimiento ha sido Pablo Bellido. Desde la familia socialista del Partido Socialista de Guadalajara queremos trasladar nuestra solidaridad y afecto a la familia de Adolfo Suárez y también reconocer su importancia vital y determinante en la democracia que hoy disfrutamos. La verdad es que para juzgarle hay que ver su obra desde los ojos de los españoles de los años 70 y 80 y darnos cuenta de que se consiguió una transición de una dictadura a un régimen de libertades y de derechos para los ciudadanos y que no era fácil conseguir aquello. Eso fue obra del pueblo español, pero evidentemente hubo fue encabezado por un hombre como Adolfo Suárez y yo creo que es justo reconocer su importancia determinante y su talante democrático y de consenso que ha ayudado a que hoy en este país todos tengamos derechos y libertades. Es evidente que todo es posible mejorarlo y nuestra obligación es mejorarlo con el esfuerzo y con la suma de todos, pero visto desde la España del año 77 al año 81, creo que es indiscutible reconocer la inmensa labor de Adolfo Suárez como presidente de aquella España tan difícil. Por último, José Luis Maximiliano, desde Izquierda Unida, decía lo siguiente sobre la muerte de Adolfo Suárez. Mostrar nuestras condolencias a la familia, a los amigos y a los compañeros de Adolfo Suárez. Por otro lado, reconocer el papel que tuvo alguien que desde el interior de la dictadura franquista fue capaz de poner en marcha un proceso de transición, pero un proceso de transición que estuvo condicionado, lógicamente, por la presión internacional y también por la presión interna, por un pueblo español que se estaba oponiendo de forma decidida a la dictadura y que fue el verdadero artífice de todos los cambios que vinieron después.
De todas formas, hay que reconocer también el papel de que un hombre de Estado que fue capaz de llegar a un consenso, sobre todo que se plasmó en la Constitución del año 1978, un consenso que ha sido dinamitado a fecha de hoy por parte de los dos grandes partidos, del Partido Popular y el Partido Socialista, que han modificado de forma unilateral, rompiendo ese consenso constitucional, el artículo 135 de la Constitución, que es el artículo que prioriza el pago de la deuda frente a cualquier otra cuestión. Yo creo que hay que destacar el papel de consenso que tuvo frente a este papel de ruptura del pacto constitucional que han llevado a cabo los dos grandes partidos. El luto y el pesar por la muerte de Adolfo Suárez continúa presente también entre los vecinos de Guadalajara. Así lo hemos comprobado al salir a la calle y preguntar a los ciudadanos por la figura política que ha dejado Suárez. Una persona muy apreciada y, según nos han contado estos vecinos, sobre la que los políticos actuales tienen mucho que aprender. Una pérdida también presente en la calle. Adolfo Suárez era una persona querida entre los ciudadanos, algo que nos han confirmado en su inmensa mayoría los propios vecinos de la capital esta misma mañana. Un hombre sensacional. Ha sido un señor, para todos, para él, para su familia y para todo el mundo. La pena es que ya se nos ha ido. Pero bueno, la vida es así. Pues creo que buena impresión, o sea, buena opinión, porque parece ser que ha sido el padre de la democracia y de la estabilidad que tenemos hoy día. La verdad que lo sentimos mucho porque ha sido una persona extraordinaria, el padre de la Constitución y todo ello, o sea que es una pena. Estamos todos de luto con él. Bueno, ahora parece que era muy bueno, pero en su época así gozado. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas, por ejemplo, las autonomías para mí ha sido un fracaso y bueno, pero algo siempre le tenemos que agradecer. Hay mucha gente ahora que está con él como si fuera un dios y resulta que ellos mismos le apuñalaron. Es muy triste eso, viendo cómo ha respondido la sociedad. Por otro lado, veo ahí en la plaza esta de la Constitución, veo la bandera, esa bandera tan hermosa que he puesto ahí, todavía no la han puesto a media asta y son ya las 10:30 de la mañana. Me parece una marranada por parte de la subdelegación del gobierno. Entre las cualidades que estos vecinos destacaban de Suárez no solo se encontraba su trabajo durante la transición, sino también la confianza y honestidad que dicen transmitía como persona. A mí me parece que era una buena persona y que ayudó muchísimo. Era muy difícil. En aquel momento era muy difícil conseguir lo que él consiguió. Muy buena persona. Lo mejor que tuvimos al empezar la democracia. Un encanto de hombre. Ahora lo sentimos mucho todos los españoles, yo particularmente y toda España. Pues a mí me da muchísima pena, porque me parece que de los pocos políticos que a mí me merecen confianza era él. Porque ahora ya estoy muy decepcionada con los que tenemos, con lo cual ese me da pena que se haya ido. La figura de un político que todos recuerdan y que echan en falta en la actualidad, porque son comparables los políticos actuales con la figura que ha dejado Adolfo Suárez. Pues ninguno por donde los coja. Ninguno. Vaya por un lado, vaya por otro. Ninguno. No, en absoluto. ¿Por qué no? No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero... Hombre, habrá algunos que sí, otros que no, pero parece ser que no. ¿Y por qué no? Pues ya lo ves, pues la clase de gente que mete mano en todos los sitios, vamos. Unos corruptos. Unos corruptos. Nada. Lo primero que opinamos los españoles, una corrupción grandísima. Hombre, quizá los socialistas para mal, Rajoy, por supuesto, y Aznar para bien. Por favor, nada que ver. No opino. No opino. Un no rotundo al que le siguen sugerencias y argumentos a través de los cuales los ciudadanos dejan claro que a su juicio la sociedad no confía en nuestros representantes políticos de hoy. ¿Pero qué tendrían que aprender de Adolfo Suárez según los ciudadanos para que esto cambiara? Pues tenían que aprender, en principio, ser un poco más, estar más con la gente, estar más con el pueblo. No estar siempre en el Senado metidos, que bajen a la calle, que hablen con la gente y que se enteren de lo que pasa. No son valientes, bajo mi punto de vista. Pues la honestidad es lo principal en la vida, ser honesto, y si vas a la política es para ser honesto, y si no, quédate en tu casa. Yo qué sé, hacer otras carreras, yo creo, porque la de esta ya la saben. Hacer otras. En cualquier caso, con banderas institucionales a media asta y otras que no, el pesar por su muerte continúa presente en la calle. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos
lo que somos y lo que queremos. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña José María Brís, secretario general de UCD en Guadalajara en el año 1997. Bienvenido a los informativos de Televisión Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, nos comentaba que había sido secretario general de UCD en Guadalajara del 77 al 79 y del 81 al 83. Así es. O sea, hoy es un día importante para todos los políticos. Supongo que para usted más. Llegó a conocer a Adolfo Suárez. ¿Qué recuerda? Pues sí, le llegué a conocer. Mi primer contacto con él fue en el año 73, incluso antes de entrar en política. Estuve aquí en Guadalajara, al lado del embalse de Entrepeñas, en unas reuniones, y ya en aquel momento pues vi que era una persona con un carisma especial, extraordinario, era una persona muy elegante, muy atractiva, vestía siempre muy bien. Y luego ya en el año 77, cuando ya era secretario provincial de UCD, también tuve mucho contacto con él. Y más tarde, lógicamente, cuando fui parlamentario, diputado del Congreso con UCD del año 1979 al año 1982. La figura de Adolfo Suárez ha sido muy importante para España. ¿Qué supone el fallecimiento de la muerte del expresidente? Se muere una persona, bueno, irreparable sin duda alguna, porque fue un gran estadista, fue una persona que tenía un sentido de la política muy claro. Cuando hizo la Constitución quería que participasen todos los partidos políticos y por eso lo que hizo fue legalizar el Partido Comunista de España. Y si habla o se tiene que hablar de un artífice de la transición, sin duda alguna ese artífice fue Adolfo Suárez. Los vecinos escuchábamos hace unos minutos que dicen que es una figura en la que quizá tengan que aprender más los políticos actuales. Sí, bueno, nunca podemos decir que aprendan los que vienen detrás, pero vamos, es verdad que era un ejemplo. Una persona ejemplar, fue una persona de una gran honradez, fue una persona que empezó desde muy abajo hasta llegar a lo máximo, que era ser presidente de gobierno. Él decía de muy joven que quería ser también presidente de gobierno y el rey acertó allí cuando en una terna en la que estaban también dos exministros de Franco, que eran Gregorio López de Bravo y Federico Muñoz Silva, eligió a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era en el gobierno de Carlos Saez Navarra, que fue el primer gobierno después de la muerte de Franco, era secretario general del movimiento, es decir, de la Falange Española. Y él se tuvo que ocupar precisamente de que ese movimiento, ese régimen, pues de alguna forma acabar con él y empezar con la democracia. Usted estuvo muy vinculado a UCD, lo decíamos al inicio, fue diputado por Guadalajara en el Congreso del 79 al 82 y de hecho dice Luis Monge Ciruelo que usted se llegó a dejar la piel por el partido. Bueno, eran unos momentos en los que venía la democracia, la libertad, el régimen de libertades y teníamos que luchar mucho para sacar todo adelante. Yo soy un hombre siempre muy de la provincia y tuve que visitar todos los pueblos de la provincia, sobre todo cuando explicamos lo que era la Constitución, porque la gente pues, no sabía todavía lo que era la Constitución española. Y estuvimos por toda la provincia recorriendo los pueblos y diciendo que no era una panacea, pero que era una ley que sin duda alguna nos llevaría a la libertad a todos los españoles. Con Adolfo Suárez, sin duda alguna, pues tuve contactos. Me acuerdo una de las veces que fue cuando en el Estadio Santiago Bernabéu, durante un encuentro de fútbol que era en Inglaterra, España, estaban jugando en el Campeonato Mundial y me lo encontré y estuve hablando con él. Y me dijo que ese día, que era el 5 de junio del año 1982, acaba de abandonar la UCD. Yo la verdad que le dije me da un gran disgusto y que con su salida del partido, sin duda alguna, el partido desaparecería, como por desgracia así fue. ¿Qué problemas se vivieron en esos momentos en Guadalajara? Bueno, en Guadalajara los mismos que en toda España. Políticamente, sin duda alguna, pues los partidos políticos teníamos mucha relación entre nosotros, nos reuníamos bastantes veces, intercambiábamos opiniones, veíamos actos y actividades que podíamos realizar conjuntamente, estábamos todos luchando por algo que era fundamental, que era la democracia y el mantenimiento de las libertades. Hoy las Cortes es un punto de encuentro para todos, todo el mundo se quiere pasar por allí a dar sus condolencias a los familiares, se pasará a lo largo del día, ¿no? Nos comentaba antes que no ha tenido tiempo, pero se pasará. Sí, esta tarde iré sin duda alguna pues, a dar un saludo a un gran presidente, a un amigo y a una persona que tenía yo un enorme afecto. Bueno, durante estos 3 días hay luto oficial en toda España, también hemos visto en Guadalajara banderas a media asta. ¿Cómo afecta el fallecimiento de Adolfo Suárez a la provincia de Guadalajara? ¿Cómo estuvo vinculado con nuestra provincia? Bueno, aquí a la provincia de Guadalajara, de manera oficial, bueno, de manera extraordinaria, o de extraoficial ya te dije que le conocí al lado del embalse de Entrepeñas. De manera oficial vino en las elecciones del año 1977 a dar un mitin en el Coliseo Luengo.
Fue un mitin conflictivo porque cuando estaba hablando Adolfo Suárez aparecieron gente de Fuerza Nueva que quería de alguna forma reventar el acto y bueno, pues lo pasamos bastante regular. Y luego yo ya no estaba Suárez en la OCDE, pero vino también cuando el CDS, cuando la campaña del año 82 con el CDS también vino a Guadalajara. Era un hombre muy ocupado, era un hombre de provincias, tampoco podía salir demasiado de su lugar, de Madrid, porque al fin y al cabo era el presidente del gobierno, pero vamos, tenía siempre detalles con todo el mundo y los tuvo también con Guadalajara. José María Bris, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y por habernos hablado más de cerca de Adolfo Suárez. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Se suspende el juicio contra 10 ciudadanos de nacionalidad china que en el año 2009 trataron de robar un camión que transportaba ropa y cerca de 1 millón de euros escondidos entre la mercancía. Hoy se ha suspendido la vista oral, que se aplaza hasta septiembre, ya que uno de los acusados está extraditado en Francia y no se le ha hecho llegar la correspondiente citación. Hoy estaba previsto que comenzase la vista oral contra 10 personas de nacionalidad china que en el año 2009 elaboraron un plan para robar una furgoneta en la que se transportaba ropa y cerca de 1 millón de euros escondidos entre el material. Durante este primer día estaba previsto que comenzasen las declaraciones de los 10 acusados por delito de robo con violencia, detención ilegal y lesiones, para quien la Fiscalía pide penas de hasta 10 años y medio de prisión. Finalmente, la vista no ha podido celebrarse, quedando aplazado el juicio hasta el 30 de septiembre. La causa estaba en que uno de los acusados actualmente se encuentra extraditado en Francia, donde se encuentra cumpliendo pena por otros delitos y no se le ha hecho llegar la correspondiente citación para esta vista. Se da la circunstancia de que este hombre también tiene otras 2 causas pendientes en nuestro país. Además, otro integrante de esta banda china que sigue en busca y captura tampoco se ha presentado al juicio que comenzaba hoy. A los acusados se les juzga por tratar de robar en el año 2009 un camión a punta de pistola. 6 de los acusados portaban armas de fuego y llegaron a encañonar a 2 de sus ocupantes. Se trata de un robo presuntamente planificado en el que llegaron a amordazar y a golpear a los ocupantes del camión, abandonándoles más tarde. Un hombre ha perdido la vida en Guadalajara tras volcar el camión en el que viajaba. En el vehículo le acompañaba otro varón de 24 años que ha resultado herido. Este trágico suceso tenía lugar a las 2:10 del domingo en la A2, a la altura del kilómetro 51. Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas del acompañante de 24 años, que era trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara. A los pocos minutos de producirse el suceso, se desplazaban hasta el lugar la Guardia Civil, Policía Local, bomberos, una UBI y una ambulancia de soporte vital. Cambiamos de asunto porque el talento de Pedro Solís se ha dejado ver en Azuqueca de Henares. El cineasta visitó Azuqueca para participar en un coloquio después de que los asistentes pudiesen ver sus 2 cortos premiados por la Academia. Allí los asistentes pudieron conocer cuáles serán sus nuevos proyectos y el proceso de elaboración de estos trabajos que le han traído importantes reconocimientos. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Pedro Solís, ganador de 2 premios Goya por sus cortos de animación La Brusa y Cuerdas, ha visitado a Azuqueca, donde ha asegurado que nunca se imaginó cuando soñaba con hacer cine que algún día tendría el reconocimiento de la Academia. Solís, que acompañó a un patio de butacas repleto, ha participado en un coloquio en la Casa de la Cultura tras la proyección de sus 2 cortos. Ha hablado sobre sus proyectos más inmediatos y sobre el proceso de elaboración de estos 2 trabajos que le han supuesto reconocimientos generalizados. Cuerdas, corto por el que ha obtenido su última estatuilla, es la historia de su hijo, que padece parálisis cerebral, y de su hija, que siempre está muy pendiente de su hermano en el convivir diario. Solís ha explicado que el corto está cosechando buenos resultados en distintos festivales. Solís también ha contado que antes de dedicarse al cine trabajaba reparando máquinas en bares, también en Azuqueca, como técnico electrónico. En este sentido, el alcalde Pablo Bellido ha destacado que el trabajo de artistas como Solís, además de divertir, emocionar y conmover, ayuda a transformar la sociedad porque pone asuntos sobre la mesa para que afrontemos las cosas con valentía. El cineasta ha acudido a su cita con los azuenses acompañado del Goya, que ha mostrado y con el que se ha fotografiado con los asistentes. Esta es la tercera pregunta, ¿eh?
Este sábado la Fundación Siglo Futuro rindió homenaje a su presidente honorífico, el doctor Joaquín Barraquer. El acto tuvo lugar en el Centro San José y contó con un concierto de la Joven Orquesta de Guadalajara. No cabía ni un alfiler en el salón de actos del Centro San José en el homenaje que la Fundación Siglo Futuro decidió dar a una de esas personas con mayúsculas, que es además el presidente de honor de su fundación. Acompañado por todas las autoridades políticas, el propio presidente de la Fundación, Juan Garrido, recordaba que el acto del sábado era la segunda parte del homenaje que había empezado un día antes, con la inauguración del Foro de Medicina y Salud Pública Permanente de manos de su propia hija. El doctor Barraquer es nuestro faro, por todos sus ejemplos. Yo no se lo voy a enumerar aquí. Y ojalá, como decimos en el vídeo, que humildemente hemos hecho, pero con mucho cariño, ojalá que nos dure muchísimos años y que disfrutemos de él. Remarcada la trascendencia de la figura del doctor Barraquer, que se puso de manifiesto a través de la elaboración de un vídeo, el propio doctor tomó la palabra para agradecer el buen recibimiento que siempre tiene en Guadalajara, donde se siente como en casa. Se ha estado hablando de muchas cosas con las que estamos todos de acuerdo. Y desde el año 2004, cuando tuvo lugar la primera visita aquí, y en el 2005, con motivo del gran incendio que asoló a gran parte de esta provincia y causó una serie de muertos, y que nosotros pusimos nuestro centro a la disposición de cualquier paciente que pudiese necesitarlo. Hasta ahora hemos venido frecuentemente con gran satisfacción, con gran contento por parte nuestra, y estamos muy orgullosos y contentos del trato que hemos recibido y que recibiremos siempre. Nosotros procuraremos hacer el bien siempre. Además, hizo hincapié en la necesidad de ser humano como médico con los pacientes, algo fundamental, más si cabe, en estos tiempos tan deshumanizados. En este mundo, donde actualmente, y hablo ya como médico, se están perdiendo muchos valores humanos y privan las exploraciones, que son muy buenas, las radiografías, los análisis, las topografías, etcétera, etcétera, se echa de menos el trato humano del médico y que el médico sepa escuchar, sepa atender al paciente como una persona que es. Siempre he dicho que la humanidad en el médico es fundamental y esta tarde lo hemos dicho de nuevo y lo iré repitiendo siempre. Hay que ser humano y al paciente hay que saber escucharlo, hemos de saber tratarlo, hemos de saber consolarlo, en el caso de que solo quede esto, pensando que siempre en el futuro podrá haber alguna cosa nueva mejor. Por tanto, en este sentido, yo quiero una vez más decir que rindo mi homenaje a la sociedad en la que estamos ahora y que seguiremos en contacto y viniendo a menudo para tener esta reunión tan humana, y que nos acordemos siempre de que ante todo somos humanos y que hemos de seguir por este camino y con nuestra fe. Nuestra fe es muy importante, nuestra caridad, nuestro amor, y que sigamos siempre una vida responsable, con paz, serenidad y amor. Al acto acudieron todas las autoridades, tanto regionales como provinciales y locales, y el acto finalizó con el concierto ofrecido por la Joven Orquesta de Guadalajara. Este acto también sirvió para que se entregaran los premios en valores humanos, tanto a Braulio Carles como a Juan José Tamayo, y los de fotografía, que otorga también la Fundación. Los premiados en valores humanos en esta edición fueron dos. Por un lado, Braulio Carles, quien recibió el premio de manos de la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, y del propio profesor Barraquer. El responsable territorial de ACCEM y del Centro de Migraciones de Sigüenza destacó momentos importantes de su vida, una vida dedicada a trabajar para ayudar a quienes más lo necesitan. Mis primeras actuaciones se remontan a los años 90, dedicando mi tiempo como voluntario a la cárcel de Guadalajara, o en el Centro Virgen de la Salud, o en el CAMF de Guadalajara. Todos recordamos la llegada a España del grupo de albano-kosovares y la acogida que ACCEM ofreció en el Seminario Mayor de Sigüenza,
Tenemos frescas todavía en nuestras mentes y nuestros corazones las imágenes de aquel grupo de personas procedentes de la antigua Yugoslavia en proceso de descomposición política. Estos hechos marcaron para muchos de los que estamos hoy aquí un antes y un después en nuestras vidas. Mi aportación es una más dentro de la atención y trabajo que desarrollan una notable cantidad de voluntarios. Sin ellos hubiera sido imposible embarcarse en los diferentes proyectos que en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara se están llevando a cabo. Con el mismo premio fue distinguido también el teólogo y filósofo ligado a la fundación que ostenta la Cátedra de Teología y Ciencia de las Religiones en la Universidad Carlos III, Juan José Tamayo. Tamayo remarcó la importancia de este premio para él tras haber pasado en menos de 10 años de ser suplente a ser miembro del patronato. Para mí, la fundación es un espacio vivo y creativo de la cultura en todas sus manifestaciones. Pero es más que eso. La Fundación es el encuentro entre saberes, entre todos los saberes. No hay uno que no esté incluido a lo largo de estos 25 o 30 años de itinerario de la Fundación. Pero además me interesa destacar el clima de pluralismo, de respeto a la diversidad y de libertad de expresión que reinan en esta casa, en esta Fundación. Asimismo, también se han entregado los premios de fotografía Guadalajara y el Agua a Miquel Enge, Gemma Mínguez y Álvaro Coleto. Al acto acudieron todas las autoridades, como acaban de ver. Todos ellos tomaron la palabra. Ana Guarinos, presidenta de la Diputación, destacó la relevancia de la figura del doctor Joaquín Barraquer. Para mí es un verdadero honor, creo que es referencia en oftalmología y por lo que yo he escuchado, porque no tenía el honor de conocerle personalmente, por lo que yo he escuchado de él y he visto en su vídeo, permítanme que les diga que es también referencia en valores humanos. Hay muchas veces cosas que se nos olvidan cuando alguien da un paso adelante en una profesión, y es que no solamente es necesario en profesiones como la medicina que a alguien le guste, tiene que ser vocacional, porque si no al final es muy difícil sacar adelante esa profesión y desde luego el equipo que rodea al profesor Barraquer y a toda esa clínica, sino también es fundamental muchas veces para transmitir alivio unas palabras de aliento, de cariño, un apretón de manos o simplemente una sonrisa a familiares o a pacientes en un hospital, ¿no? Y eso lo decía el profesor Barraquer en declaraciones a los medios de comunicación y creo que es fundamental. A veces alivia mucho más un apretón de manos o una simple sonrisa o unas palabras agradables que cualquier otra medicina o los avances tecnológicos más importantes del mundo, en este caso en medicina. El subdelegado del Gobierno, tras dar la enhorabuena a los premiados, remarcaba la importancia de la solidaridad y de los premios Guadalajara y el Agua. Precisamente lo hacía el día 22, Día del Agua. Y digo que hoy se unen y tiene la coincidencia de que hoy, precisamente 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Y bueno, pues esta coincidencia hace que tengamos que valorar todavía mejor y más ese bien tan necesario y tan preciado como es el agua. Leía yo esta mañana una noticia que era que, según datos de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, más de 768 millones de personas en el mundo no tienen posibilidad de acceder al agua y ello genera multitud de enfermedades y muertes, cientos de miles de muertos, especialmente niños, porque no tienen posibilidad de acceder al agua. Hoy, en un día como hoy, hay que ser solidarios, hay que dar ejemplo con la solidaridad y especialmente en un día como hoy con el agua. Y la provincia de Guadalajara es muy solidaria con el agua y debe seguir siéndolo para quien lo necesita.